tema, que este está muy interesante. En incongruencias del panismo de la vida real, les traemos la protesta que organizaron para bloquear el Congreso local y evitar que se votara una reforma que le permitiría a la fiscal general de justicia de la Ciudad de México estar por otros 4 años y después hacerles de víctimas porque no pudieron entrar a votar. Así, incongruencias del panismo de la vida real. Ahí les va, y quiero que chequen, porque hay una serie de hilos que tengo que enseñarles, porque hubo un problemón el día de hoy en la Ciudad de México, en el Congreso Local de la Ciudad de México, que para qué les cuento. La historia, cuando los panistas, el día de hoy, se vota o se presenta ante el Pleno del Congreso Local de la Ciudad de México una reforma que modifica la ley de la permanencia de la fiscal de tal manera que le permitiría votarse para que se quede otros 4 años. Como tal, y hago esta aclaración porque muchos medios empezaron a decir que ya habían votado que Ernestina Godoy se quedara otros 4 años. Y no, lo que aprobaron al menos en el Congreso fue quitar ese candado que impedía que esto ocurriera. Obvio, el siguiente paso es que elijan a Ernestina Godoy por otros 4 años. Entonces, en la Cámara local, y aquí voy a usar los tweets de Animal Político porque ahí están los videos, se organizan una serie de protestas para antes, o sea, estas protestas inician antes de la discusión y aquí pueden ver, son protestas en contra de Ernestina Godoy y de el vocero de la Fiscalía, Ulises. Estas protestas ya estaban calentándose antes de que iniciara la sesión, ya había llegado la gente, ahí estaban, ustedes pueden ver la gente, y los panistas dijeron que no les habían permitido la entrada al Congreso local para hacer esta votación. Pero esta manifestación ciudadana, que la pintó el PAN, pero Morena dice, fue convocada por los panistas. Entonces, empezaron a exhibir una serie de fotos en donde empiezan a comparar cómo es que ahí en esta manifestación había una serie de personas que coinciden con tener relación con legisladores panistas. Entonces, aquí vemos que es gente que dice que Ernestina no se puede reelegir, que es una corrupta, etcétera. O sea, todo pintaba, y esto es en la mañana, todo pintaba a que iba a ser una sesión solamente con protestas ciudadanas en contra de la reforma que le permitiría a Ernestina Godoy quedarse 4 años. Bueno, para empezar, hay que decir que los diputados sabían que esto se iba a presentar, porque vi algunos comentarios diciendo que ellos no tenían ni la más mínima idea de que se iba a presentar esta reforma, que los agarraron de sorpresa, y eso no es cierto, porque es la propia diputada del PAN, Gabriela Salido, la que dice que hace 2 semanas la jefa de gobierno envió esta iniciativa. Y esto es lo que dijo Gabriela Salido. Gaby Salido, diputada de Acción Nacional. Pues estamos afuera del Congreso de la Ciudad. El día de hoy nos despertamos primero con la noticia de que habría una manifestación, o más bien hay una manifestación en las puertas del Congreso de un grupo de ciudadanos que se manifiestan en contra de lo que conocemos o lo que se ha dado a conocer como la Ley Godoy. Esta iniciativa es una iniciativa que se presentó apenas hace un par de semanas por parte de la Jefatura de Gobierno y lo que pretende es modificar el proceso de selección de la fiscal o de la Fiscalía de la Ciudad de México. En ese sentido, en lugar de pasar por un proceso de selección a través de un consejo ciudadano, lo que se está buscando es que solamente de palabra la fiscal declare que quiere ser reelecta con el visto bueno de la jefa de gobierno, y entonces ya no habría un proceso de selección, no habría una terna ni una posibilidad de elegir el mejor de los perfiles. Además, hay que decirlo que en estas 2 semanas no se realizó un proceso de parlamento abierto al que estamos todos obligados en cada una de las comisiones, no se llevó a cabo y el día de hoy pues nos enfrentamos a esto, a una manifestación ciudadana en contra de un proceso donde no hubo apertura. También es importante señalar en los aspectos generales de esta manifestación es que jamás se les concedió a los vecinos y vecinas que vinieron a Ahí lo que está diciendo Gabriela Salido es justamente lo que se acaba de platicar.
que se plantea una reforma para modificar la ley de la fiscal o del fiscal general de justicia de la Ciudad de México para que si él o ella tiene intenciones de reelegirse, solo requiera el voto de la jefa de gobierno como la, ok, adelante, y entonces que pueda pasar por el Congreso. Eso es lo que dicen los panistas. A esta manifestación, y les voy a seguir poniendo estos hilos, porque por ahí me llegó un comentario, es que no eres imparcial, eres tendenciosa. Me dijo, mejor escuche y luego opine. Aquí empezaron a llegar policías de la Ciudad de México que empezaron a resguardar las inmediaciones del Congreso de la Ciudad. Y entonces ahí es cuando empiezan a llegar otros perfiles políticos, como la diputada Luisa Guerra, también del PAN, en donde ya empiezan a utilizar la narrativa a su conveniencia. Justo aquí está este tuit de Luisa, dice, los granaderos de Sheinbaum nos impiden a los diputados de oposición ingresar al Congreso de la Ciudad de México. Morena pretende aprobar Fast Track, una reforma que para elegir por otros 4 años a su fiscal carnal Ernestina Godoy. Violar el proceso legislativo ya se les hizo costumbre. Y esto es lo que dice la diputada afuera de la manifestación. Han estado metiendo a las y los diputados de Morena por la puerta de atrás, por el estacionamiento de Cuba, para lograr el quórum necesario. Y cuando nosotros, los diputados de Acción Nacional, el diputado Héctor Barrera, la diputada Claudia Monteasioca, el diputado Federico Chávez y su servidora, intentamos ingresar, nos fue prohibida la entrada. Nos estuvieron golpeando los granaderos, no nos permitieron acceder a poder dar el debate al interior del pleno. Y ahorita, después de muchos jaloneos, definitivamente fue imposible entrar, pero eso sí, detrás de nosotros veían más diputados de Morena y a ellos les abrieron. Claramente quieren aprobar de manera práctica y sí, el debate de la reforma de Ernestina Godoy, de 4 años más, le debe ser haciendo de brazos de represor a la oposición. Han estado... Si ustedes escuchan, lo que está diciendo la panista es que los granaderos tendrían la instrucción de dejar pasar a los diputados de Morena y a ellos no permitírselos por los jalones. Lo que evita mencionar, que aquí es donde les digo que las narrativas cambian, es que los manifestantes llegaron antes que ellos, ¿no? Llegan los manifestantes, están en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México y hubo un conato de riña, o sea, ya se empezaban a agarrar a trancazos. Supongo porque llegaron otras personas. Eso todavía no lo tengo definido, porque o se empezaron a pelear en ellos, pero al final se empiezan a pelear las personas que se están manifestando, o porque llegaron quienes querían defender a Ernestina Godoy, o porque entre ellos empezaron a tener una discusión. El asunto es que se empezaron a calentar los ánimos. Ahí es cuando entran los policías de la Ciudad de México y los panistas no estaban en ese momento. Ellos llegan en el momento de la trifulca. Y lo que pasa ya en el momento de la trifulca, cuando ya empiezan a manifestarse y obviamente se empiezan a enojar, ellos empiezan con esta narrativa de que no los habían dejado entrar, o sea, que no los dejaron entrar, que no los dejaron dar el debate y que nunca pudieron pasar. No hemos visto, porque eso sí, no hay un solo video, y eso que andaban bien grabadores, no hay un solo video en donde se pueda ver que ellos intentaron pasar y no los dejaron. Todo el tiempo estuvieron en la protesta. Nunca, y vaya, creo que no costaba nada, sobre todo bajo la narrativa de que no los dejaron entrar. Pero no hay un solo video donde ellos digan o donde ellos muestran a un policía impidiéndoles la entrada. Los únicos videos que hay son de las protestas, de la trifulca, de los jaloneos que se dieron entre las personas que estaban ahí, pero en ningún momento de cuando ellos, panistas, intentan entrar a la Cámara y les dicen que no. Eso nunca pasó. Lo peor es que es la propia diputada la que dice, los están metiendo por atrás. Pues, ¿qué esperaba? Siempre, y esto pasa cuando nos ha tocado en la mañanera, ha tocado en la Cámara, cuando están bloqueadas las entradas, abren una entrada distinta para que puedan entrar por ahí los que van a trabajar adentro. Entonces,
Si los manifestantes están en la entrada principal y no hay manera en que puedan pasar los registradores por esa entrada, ¿qué es lo más lógico? Vamos a abrir una puerta de atrás para que entonces puedan pasar. Son protocolos que siempre han existido en las cámaras. No es de hoy, no es de ayer, es de hace muchos años. ¿Qué les costaba a los panistas irse también por atrás para entrar a la cámara? ¿Qué les costaba? No hemos visto videos donde no los dejen entrar. Los únicos videos son justamente con la gente que está manifestando, como este, por ejemplo. ¡Corrupta! ¡El pueblo te repudia! ¡Ernestina! ¡Corrupta! ¡El pueblo te repudia! Sabemos que en esta ciudad existe la represión porque hace unos minutos fuimos víctimas de represión por parte de Ernestina Godoy, de Claudia Sheinbaum y del grupo de granaderos que supuestamente ya no existen. Están para proteger a Morena y a su mayoría que hoy está haciendo en este momento, presentando el dictamen de la ley Godoy, lo que hace siempre que no le favorece la democracia. Meter a sus diputados por la puerta chica y meter a Ernestina Godoy con una ratificación de igual forma por la puerta chiquita, porque no puede venir a decirnos de frente qué es lo que ha hecho bien. Claudia Sheinbaum aquí ha cargado con la muerte de personas por la caída de la línea 12. ¿Y quién hoy es procesado de su gobierno? ¡Nadie! Pero eso sí, le regala a Ernestina Godoy la impunidad para que le voten un dictamen y ella pueda ratificarse 4 años más. Acción Nacional, el PRD, el PRI, Movimiento Ciudadano no va a convalidar esta profecía. Ahí no se puede esconder a Ernestina Godoy. Necesitan las 2/3 partes de este Congreso. ¿Y qué creen? ¡No las van a tener! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! Me encanta cómo siempre se cuelgan y les ponen sus títulos. Bueno, ahí está. Les digo, es pura retórica, pura política. Okay. Ahora, aquí no acaba. Insisto, aquí no acaba, porque esta diputada dice que el PRD está con ellos. Ahora sí que agárrenme, Michela, porque eso es un boletito que ahorita les voy a explicar. Eso al PRD no es tan cierto. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Ya vimos que dicen los del PAN, porque sobre todo eran panistas. No vi muchos priistas, eran prácticamente panistas. Uno de ellos, Federico Dorin, vinculadísimo al cartel inmobiliario, defensor del Von Ruerick, que ahora está vinculado a Proceso y demás, ¿no? Y de Jorge Romero, sus patrones, pues. El asunto, síganme en esto, es que la narrativa que empiezan a presentar desde Morena es muy distinta, ¿no? Si nosotros nos podemos ver todas las cuentas que compartieron los videos de los policías que empezaron a emballar y demás, son cuentas vinculadas a la derecha. Aquí pueden ver esta que sube el Frente Cívico Nacional, que ya sabemos que lo controlan muchos conservadores, que es conservador, en donde justamente se puede ver cómo llegan los policías que van llegando justo con los escudos y demás, ¿no? Y van poniendo las vallas, van bloqueando todo, etcétera. Escuchen. Me hace verdaderamente grave, pero este es el sello de este gobierno. La agresión, la intimidación, vea cuántos elementos nos están rodeando, y este es el sello del gobierno. Hacemos responsable a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nos hacemos responsable si llega a ocurrir alguna tragedia con relación a los compañeros que venimos a manifestarnos públicamente y pacíficamente. No nos vamos a intimidar. Está todos los que pueden para que vean que este gobierno le tiene miedo a la sociedad y tiene que mandar a seguridad pública. Saquen sus celulares, empiecen a trabajar, compañeros y compañeras. La señora, pa.
tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Va a querer a los elementos de seguridad. Sigamos en nuestra manifestación pacífica, compañeros. Ok. Ustedes se pueden dar cuenta. Para empezar, tampoco es como que sean muchas personas. Partamos por eso. Quiero regresarme justo aquí, porque aquí se puede ver la cantidad de personas que eran, ¿no? Vean la cantidad de personas que están bloqueando la entrada del Congreso. Y entonces, el conflicto, ¿dónde se da? Y en el video es muy claro. El conflicto se da entre ellos y los policías. Y aquí empieza. O sea, son muy pocas personas. La toma se hace escandalosa porque el espacio es reducido. O sea, si se hubiera puesto la toma amplia desde atrás para ver a qué altura, hubiéramos visto un grupo de personas peleándose con un grupo de policías que estaban resguardando una entrada lateral del Congreso de la Ciudad de México. Ustedes se dan cuenta, son muy pocos policías los que están resguardando esa entrada porque querían también bloquear ese acceso para que no entraran los diputados de Morena. O sea, partamos por el inicio. Los manifestantes empezaron bloqueando las entradas, la entrada principal del Congreso, para que no llegaran a sesionar los morenistas, o sea, que no existiera esta sesión, que no pudieran hacerlo para tener la posibilidad de darle 4 años más a Ernestina Godoy. Con eso nada más, ya la narrativa de los panistas queda destruida, porque al menos en esos videos no vemos a uno solo de los diputados del PAN. Los diputados del PAN llegan después y están solamente al frente, o sea, como a los ciudadanos no los dejan pasar, porque evidentemente tienen que bloquear una entrada para que puedan entrar los legisladores. Entonces los panistas se cuelgan de lo que a ellos les pasó, no precisamente o sea, no es que le bloquearan la entrada a los diputados, o sea, empezaron a resguardar la entrada para que estas personas no bloquearan también ese acceso y pudieran entrar los legisladores a trabajar. ¿Okay? Entonces, primera narrativa, no les queda. Y ahí están, son los propios videos que ellos comparten, porque este es el del Frente Cívico Nacional. Son sus propios videos en donde se puede ver perfectamente qué es lo que pasó. No había no había manifestantes pro Ernestina Godoy, ni mucho menos, solamente había un resguardo por parte de las autoridades de una de las entradas del Congreso para que pudiera ser publicidad y obviamente pues no dejaban entrar ahí a los manifestantes y de ahí que se da este borlote. Ahora, si me voy a una cuenta, ahora vamos a la versión del PAN, voy a ir a la cuenta de Ana Francis Moore, que ella es diputada morena en el Congreso de la Ciudad de México. Y aquí Ana Francis comparte, por ejemplo, y empieza a darle RT a una serie de videos donde empiezan a hablar de quiénes estaban bloqueando el Congreso. Esta cuenta que dice Urana Radical, hashtag es Claudio, dice, hoy los panazis del cártel inmobiliario bloquearon el Congreso. El principal bloqueador se llama José Luis Barrera, hermano de uno de los diputados más agresivos y violentos, Héctor Barrera, que trabaja a órdenes de Taboada. Luego, aquí empiezan a poner las fotos, ¿no? Las comparativas de quiénes son y señalándolos en las fotos. Luego, ¿qué dice? Aquí está la prueba de cómo los panazis llegaron a cerrar la entrada del Congreso. Imágenes que desmienten la versión de que los granaderos les impidieron la entrada a los panistas. Ellos ya habían llegado antes de que entraran los diputados. Ellos estaban ahí. Los diputados, ahí ya los pueden ver, no intentaron entrar, se quedaron afuera para sacar la nota, la protesta, etc. Esa es la toma que yo quería que vieran. Vean la cantidad de personas que fueron a bloquear la entrada. Tampoco, entiendo que esto se puede multiplicar y que luego son medio radicales, pero también vi varios policías para la cantidad de gente que era. ¿Cuál es la responsabilidad de los policías? Resguardar el Congreso.
O sea, resguardar el Congreso y habilitar una entrada, resguardarla para que por ahí puedan ingresar los legisladores. Esa es la chamba. Eso es lo que yo vi que hicieron en los videos que comparten los propios panistas, que comparten los del Frente Cívico. Esos son los videos. O sea, en las tomas claramente se ve que ellos están bloqueando la única entrada para que puedan entrar y salir los legisladores. Versión que desmiente, evidentemente, lo que pasa con los panistas. Ahora, luego, empezamos a ver en la misma cuenta de Ana Francis Moore que estas personas, los que estaban manifestándose, sí le estaban impidiendo la entrada, pero a los legisladores de Morena. A ellos, por ahí anda Marce Fuentes, que es diputada local de Iztacalco. Y ahí andan los tranquilos. ¡No la dejen pasar! ¡No la dejen pasar! ¡No la dejen pasar! ¡Hala la Vicky! ¡Hala la Vicky! ¡Hala la Vicky! ¡Hala la Vicky! ¡Hala la de la mochila! Ven como incluso hasta se escucha que dicen, jálala, no la dejes pasar. Jálala, no la dejes pasar. Ahí está, ¿no? Y es diputada de Iztacalco, la que está diciendo, y ahí está, ahí aparece cómo la están jalando para que no entre, la dejan entrar los policías, la dejan entrar, pero se llevó sus jaloneos y pues, probablemente se llevó uno que otro trancazo, porque las propias personas que llevó el Partido Acción Nacional estaban impidiendo la entrada. Entonces, cuéntenme, en la narrativa de los panistas donde dicen que no los dejaron entrar, ¿cómo por qué no los iban a dejar entrar si lo que justo querían pues era que, pienso yo, que fueran defendidos por los panistas? No tiene ningún sentido que sus propios manifestantes bloquearan de alguna manera el acceso, porque ahí lo que estamos viendo es, obviamente, a los policías intentar resguardar las entradas y las personas intentar jalar a los diputados para que no entren. O sea, ya los propios manifestantes están gritando, no la dejes entrar. ¿De dónde sacan que ellos no los dejaron entrar? Y, por el otro lado, no vemos un solo video de un panista diciendo, es que no me dejaron entrar. No los vemos, no vemos ningún video de un panista decir, es que no me dejan entrar. Ahora, en más fotografías, para que vean que sí eran los panistas los que tenían, los que fueron o los que organizaron esta protesta, aquí la propia diputada Marce Fuentes comparte una serie de fotografías en donde está justo una de estas, porque aparte dicen, de manera pacífica y obviamente civilizada, ciudadanos meramente apartidistas según los panistas, fueron a bloquear el Congreso. Y aquí hay una serie de fotos. Esta persona ya la vimos en varios videos que les acabo de enseñar. Pues, ¿qué creen? También sale con Santiago Taboada. Se llama Daniel Ordóñez. Y ahí anda, que son del Frente Cívico Chilango. Y ahí están en sus fotos, del Frente Cívico Chilango. Entonces, otra prueba más de que eran convocados por los panistas. Digo, a ninguno de nosotros nos sorprende, que ya llegaré a eso, creo que a ninguno de nosotros nos debería de sorprender el que se fueran a manifestar en contra de que Ernestina Godoy pues llegara o pudiera quedarse otros 4 años. Creo que no podemos decir que no entendemos por qué lo están haciendo, porque claramente sabemos que lo hacen por las investigaciones contra el cártel inmobiliario. Pero, como les dije, ¿se acuerdan que la diputada del PAN juraba y perjuraba que el PRD también iba a estar respaldando y que no iban a conseguir las 2/3, las 2/3 partes de la Cámara para poder votar en la ratificación de Ernestina Godoy? Bueno, pues es el propio diputado del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, el que los terminó exhibiendo. Y échense esta, ¿por qué un diputado del PRD sí pudo entrar? Porque los panistas son los que dicen que no, ¿no? Pero este es del PRD. Él es del PRD, se supone que van en alianza, se supone que son amigos, se supone que van juntos. ¿Cómo es posible que
los panistas afuera de la Cámara, victimizándose, tirándose al piso, diciendo es que no me dejaron pasar, maldita maldición, pero ya verán en la ratificación no van a contar ni con un solo del voto del PRD. ¿Cómo es posible que bajo esa narrativa un diputado local del PRD pudiera entrar y no solo entrar, sino hablar, y no solo hablar, sino decir que recibió amenazas políticas para votar en contra del dictamen? Escuchen esto. El uso de la palabra. Perdón, diputado, pero ¿alguien más? Levanta, usted, la diputada Marta. ¿Alguien más? Cerramos la lista con la diputada Marta. Gracias, disculpa, sí es vericueto, hay que aguantar. Pero al cabo no tenemos prisa, señor presidente. Con su venia y con su permiso, he pedido el uso de la palabra para razonar mi voto en atención a que estoy pensando, y creo que así es porque esta sesión es histórica, porque se está poniendo a prueba de qué está hecho este Congreso. Los ausentes están manifestando una posición política clara, respetable y válida. Los presentes manifiestan también una posición clara, respetable y justa. Y los que hacen uso de la palabra a favor, en contra o para razonar su voto, también están haciendo válido un derecho que tenemos los parlamentarios. ¿Por qué yo voy a estar a favor de este dictamen, amigas y amigos legisladores, y mi voto será a favor del mismo? Primero, porque he revisado con mucho cuidado todo el contenido del dictamen. Tuve la oportunidad de hacer reservas al mismo, 6 en concreto de 3 artículos que se discuten, y fueron autorizadas y aprobadas estas reservas. Yo veía ciertos visos de ilegalidad e inconstitucional en algunas redacciones, y a mi juicio fueron corregidas una a una de las 6 planteamientos que hice en su oportunidad. Y explicaré por qué, y creo que es muy importante que los que nos escuchan revisen este dictamen. Es falso de toda falsedad que sea un camino para acelerar una ratificación de la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Falso de toda falsedad. Pueden decir lo que quieran los que se refieran a esta reforma, pero no podrán fundamentarlo, porque si revisamos los 3 artículos, solamente 3 artículos son los que se analizan. Los artículos, el 42, el 42 bis y el 99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México. En esos 3 artículos no hay ninguna posibilidad de facilitar el camino de ratificación alguna. Es falso. Decirlo así es una pretensión política. Y aquí estamos legislando, amigas y amigos legisladores, y siendo congruentes tenemos que defender nuestra verdad. ¿Qué artículos se refieren a la designación interna o a la ratificación de la titular de la Fiscalía o el titular de la Fiscalía? 2 artículos constitucionales. El 37 de la Constitución de la Ciudad de México y el 44 de la Constitución. El artículo 37 nos habla de la elección internas y el artículo 44 de la posibilidad y del derecho que tiene la titular o el titular en turno de ser ratificado. 2 artículos, 2 caminos distintos. La terna, el artículo 37 y la ratificación, el artículo 44. No hay contradicción, son artículos complementarios y son caminos distintos. Miren ustedes, cuando se habla de ratificación,
¿Qué se debe de analizar a través del Consejo Judicial Ciudadano? ¿Qué se debe de revisar, amigas y amigos legisladores, si queremos ratificar? Persona que ya esté ejerciendo el cargo por designación para un primer periodo. Para un primer periodo. Requisitos legales cumplidos, ¿cumple o no cumple? ¿Es abogado, es abogada, tiene título, tiene cédula, tiene experiencia en el cargo? Todo eso es lo que se revisa. Perfil cumplido, ¿cumplió o no cumplió en su encargo? Idoneidad para el cargo, ¿es idóneo o no? Experiencia en la gestión del cargo, ¿tuvo esa experiencia? ¿Es favorable o no? Resultados objetivamente demostrables. Esos puntos, 5 puntos es lo que se revisa en la ratificación. ¿Qué se revisa en una posible elaboración de una terna? Cosas distintas, no pueden ser lo mismo. ¿Qué se revisa? Personas que cumplen con los requisitos en una terna, requisitos legales que deben ser revisados, perfil sujeto a evaluación, es decir, vamos a evaluar su perfil. El titular o la titular ya sabemos si lo tiene o no, ya tiene años en el cargo. La ternas se tiene que tener un perfil que se va a evaluar, idoneidad para demostrarse, su experiencia en la gestión del cargo, si ha tenido experiencias en las fiscalías, en las procuradurías, en la impartición de justicia, sin resultado alguno porque no haya ejercido el cargo, cuando hablamos de si es objetivamente demostrable. Vean ustedes cómo lo que se evalúa en la terna es completamente distinto a lo que se evalúa en una posible ratificación. ¿Qué es lo que estamos analizando, amigas y amigos legisladores? El artículo 42, con la reforma que está planteando, es muy sencillo. La Constitución habla en el artículo 44, de la posible ratificación, no solamente de un fiscal general, sino también de 2 fiscales especializados. Es el fiscal anticorrupción y el fiscal electoral, cosa que no habla la ley. El artículo 37, que habla de precisamente de las ternas, desarrolla completamente el esquema, y la ley que cambiamos nosotros en el primer Congreso fue suficiente para elegir la terna, pero ahora el primer Congreso dejó vacío una situación legal que ahora tenemos que llenar. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. No estamos eligiendo ninguna terna, no estamos ratificando a ninguna persona, simplemente en los 3 artículos estamos diciendo qué se tiene que hacer. Decían que estamos haciendo un fast track, un camino fácil, un puente para que sea rápida la ratificación. Y decía yo que es falso de toda falsedad. ¿Y por qué? ¿Qué requisitos tiene que cumplir la terna? Fíjense bien: ser propuesto por el Consejo Ciudadano, mandarla a la jefa de gobierno, la jefa de gobierno nos manda la terna, el Consejo Ciudadano tiene que haberlo votado por las 2/3 partes de sus integrantes, mandarnos aquí a la terna, y nosotros tendremos que votar en 2/3 partes del Congreso, mayoría calificada. Eso es para elegir una terna. ¿Qué se tiene que hacer en ratificación? El Consejo General Ciudadano tiene que preguntarle a la fiscal si desea ratificarse o no. Si es positivo, sí y solo si es positivo este requisito, entonces el Consejo Ciudadano evalúa si es posible ratificarse o no, viendo las cosas que ya les leí. Si es positivo, tienen que votar las 2/3 partes, mayoría calificada del Consejo, mandárselo a la jefa de gobierno, y nos mandan a nosotros
la opinión favorable de esa ratificación y nosotros votarlo en 2/3 partes de mayoría calificada. ¿Dónde está la facilidad? ¿En dónde está la facilidad? ¿Qué es lo que estamos acortando y qué estamos haciendo inconstitucionalmente? Absolutamente nada. Ahora bien, miren ustedes, y sobre todo los diputadas y diputados que están afuera, ¿qué pasaría eventualmente si el Consejo Ciudadano dice no a la ratificación? Pues entonces nosotros nos enteramos y el Consejo Ciudadano, a petición nuestra, tiene que mandarnos una terna. ¿Y qué pasa si de esa terna nosotros no votamos en las 2/3 partes? ¿Qué pasaría? No queda una laguna constitucional. La ley es muy clara al respecto. Lo que ocurriría es que el coordinador general territorial sería el encargado del despacho durante todo el tiempo necesario hasta que este Congreso decida por mayoría calificada quién va a ser el titular. Entonces, si renunciamos nosotros a la elección, va a ser designación. Y eso no lo ha dicho nadie, porque no conocen la ley, porque no leen la ley orgánica, porque no han leído la Constitución, porque si no se lee la Constitución y no se lee la ley orgánica, no se puede reformar la ley orgánica. Tenemos que saber para poder componer, tenemos que saber para poder legislar. Yo por eso voy a votar a favor y no acepto presiones de nadie para dar mi voto, porque hubo presiones que si votaba yo de determinada manera, la repercusión política iba a ser de otra manera. No acepto presiones para el voto. Precisamente, amigas y amigos legisladores, siempre he votado a conciencia y mi conciencia ahora es votar a favor de este dictamen que resume y sintetiza una ley orgánica que va a poder ser factible dentro del marco de la legalidad, ratificar o no, elegir una terna o no, para lograr finalmente una titular o un titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Ojalá sea enhorabuena. Gracias por su atención. Gracias. Y con eso la dejo, ¿eh? Miren, no vale la pena ni poner otra con ese. ¿Saben por qué? Y yo sé que muchos luego se desesperan porque les encanta hablar lento a nuestros legisladores, a muchos. Y este es del PRD. Quiero insistir, es del PRD, es decir, forma parte de la alianza con el PRI y con el PAN. Y lo que este señor está diciendo es la argumentación que los que se quedaron afuera no quisieron debatir. Punto. No es que nos dejaron entrar, no es que hubo, no quisieron debatirla. ¿Por qué? Porque hay muchas razones por las cuales iban a perder el debate. Primero, lo que dice el diputado del PRD es que no nada más porque se haga esta reforma quiere decir que ya inmediatamente Ernestina Godoy va a ser ratificada por otros 4 años. No, dice que había un vacío en la ley, porque las dos maneras de ser fiscal es mediante una terna que se somete a votación en el Congreso o mediante la ratificación. Entonces, lo que están haciendo aquí es quitar ese vacío para que se pueda tener una armonía en el nombramiento de un fiscal en la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, habla del histórico problema que existe, porque quiero recordarles, la ley de la Fiscalía General de la República se transformó a finales de la administración de Peña Nieto, pero empezó a cobrar vigencia ya en la administración de Andrés Manuel López Obrador, porque todavía con Peña Nieto existían estas procuradurías donde los procuradores eran nombrados por el presidente, como eran parte del gabinete. Cuando la convierten en autónoma y empiezan, es una reforma constitucional y entonces los congresos estatales están obligados a hacer lo mismo, tiene cada una que ir empezando a solventar los problemas que existen con sus propias leyes, ahora sí que tropicalizándolas, pero dentro del marco de la ley. Entonces, en la Ciudad de México ya existía la posibilidad de que el fiscal solicitara
y disculpen mi redundancia, pero el fiscal ya podía pedir o solicitar quedarse, o sea, otros 4 años. Ya existía. No es como que nada más porque lo pida le van a decir que sí. No, ya existía la posibilidad. Lo que están haciendo, lo que se hizo en el Congreso local es quitar ese vacío que existe. Porque no nada más porque lo quiten, ya Ernestina Godoy se va a quedar otros 4 años. Necesitan las 2/3 partes de la Cámara. Necesitan las 2/3 partes de la Cámara. Y si no ratifican a Ernestina Godoy, entonces va a quedar un encargado de despacho en lo que se resuelve quién va a ser la persona que va a tomar el cargo de Ernestina Godoy. Miren, yo personalmente no estoy a favor que los cargos sean largos. No estoy a favor. Si son por 4 años y se delimitaron por 4 años, muy bien. Por 4 años y entonces le cambiamos. Aunque hayan hecho un muy buen trabajo. Sobre todo cuando hacen un mal trabajo es cuando los querramos correr. Pero si hacen un muy buen trabajo, existe la posibilidad de que se queden, siempre y cuando lo valide el Congreso. Eso no ha terminado, eso existe. Entonces, esa narrativa de los panistas es que la van a reelegir y mal, no, ellos mismos lo dicen, requieren las 2/3 partes de la Cámara y no la tienen. Entonces, ¿cómo se va a reelegir una persona si requiere los votos de la Cámara de 2/3 partes y es complicado conseguir los votos de las 2/3 partes? Ni siquiera ellos entienden. Solo fueron a armar rollo. Y lo desmiente un diputado del PRD. Diputado del PRD que prácticamente les dijo, si están allá afuera es porque quieren, porque aquí estoy yo. O sea, el señor estaba votando y el señor estuvo presente. Los únicos que estaban afuera eran panistas. Punto. Tan es así que aunque lo vota la mayoría, hubo votos en contra del dictamen dentro de la Cámara. Uno pensaría, bajo la lógica de la narrativa de los panistas, que si no dejaron entrar a la oposición, pues no iba a haber un solo voto en contra. Y sí hubo votos en contra. Digo, hubo un voto en contra, pero hubo un voto en contra. Uno pensaría, si de todas maneras dicen que no los dejaron entrar, pues todos estarían a favor, ¿no? Pero dentro de los votos a favor hubo uno del PRD. Esto es maravilloso. Y si, por si no fuera poco, este mismo diputado del PRD dice que lo amenazaron para votar en contra del dictamen. Está diciendo que lo amenazaron para votar en contra del dictamen y que habría consecuencias políticas. Si a este señor lo dejan sin partido, ya sabemos qué pasó. Digo, es del PRD. Digo, el PRD, también el señor tiene sartén por el mango, porque del PRD de por sí tiene una crisis de políticos. Ahora imagínense, correr a uno. Estás viendo que no tienen. Y este señor exhibe las mentiras de los panistas que se estaban manifestando afuera, exhibe las incongruencias y las mentiras dentro de su narrativa y lógica. Y además exhibe que lo amenazaron para votar en contra. Y a eso pónganle la cereza del pastel, porque esta es maravillosa. Me encanta cuando los panistas, porque es mucho de los panistas, se enojan. Y voy a poner justo este ejemplo porque este es el momento. Se están enojando por una posible, porque ni Ernestina Godoy ha dicho si quiere, ¿eh? O sea, eso todavía no lo sabemos. Que quizás quiera, sí, tal vez sí, pero todavía no sabemos esa parte de la historia. No es pública, pues. Pero los panistas se están quejando porque Ernestina Godoy, de conseguir los votos, esa es la narrativa correcta, podría quedarse otros 4 años. Eso haría que tendría, si llegara a pasar, serían 8 años en el cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bueno, quiero pensar entonces que en el Congreso de Guanajuato se van a manifestar por los 12 años del fiscal Samarripa. Quiero pensar, porque quiero pensar positivo, quiero pensar que los panistas son congruentes. Digo, esa es la respuesta. Encima a Samarripa lo defienden, siendo el primer, o sea, Samarripa, el fiscal del estado de Guanajuato, y el estado de Guanajuato ocupan el primer lugar en homicidios, y su fiscal lleva 12 años en el cargo. 12 años en el cargo. Obviamente, ¿no? Esto creo que vale la pena mencionarlo.
digo, si se están quejando los panistas, que la fiscal general de justicia de la Ciudad de México podría quedarse por otros 4 años, cosa que todavía no pasa, quiero pensar que se van a manifestar, que van a bloquear la entrada del Congreso, o es más, que van a ir a manifestarse la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para sacar a Samarripa. 12 años tiene el fiscal Samarripa. 12. Y no he visto en ningún año, porque no lo he visto, que le digan al gobernador algo, que se quejen. No, 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 al contrario, lo celebran, lo justifican, lo protegen, lo resguardan, lo amparan y todos los sinónimos que se puedan aventar que engloben esta definición. Lo protegen. ¿Cómo es posible que te atrevas a proteger a un fiscal que en realidad no está ayudándote a combatir la delincuencia en tu estado? Al contrario, está incrementando. Desde que entró Samarripa hasta este momento, los delitos siguen aumentando. Que no todo es culpa de Samarripa, no todo es culpa de Samarripa, pero gran parte es sí su responsabilidad. Digo, si de por sí la otra parte de responsabilidad la tiene el Estado, porque ese es el otro boleto. Si estás viendo que tu Estado tiene broncas para detener a los criminales, ¿por qué va a tener broncas para detenerlos? Acuérdense que no es nada más como que llega un policía y te detiene y ya. ¿Qué necesita? Que la fiscalía haga su chamba para que pueda integrar las carpetas de investigación y entonces puedan solicitar al juez órdenes de cateo, de detención y de vinculación a proceso. La fiscalía es la herramienta entre la justicia y la operación de seguridad. Y la fiscalía en Guanajuato no ha hecho nada. Entonces, cuéntenme, panistas, ¿con qué santa cara se van a quejar de, porque todavía ni siquiera es un hecho, insisto, de la posible ratificación de Ernestina Godoy o del que venga? ¿Con qué cara lo hacen? ¿De verdad así quieren convencer a la gente? Porque